Bienvenidos amigos, este es Ágora de Azuero, su espacio de todos los lunes con temáticas variadas, pero en el marco, como siempre es costumbre en esta audición, de la península de Azuero, las provincias de Herrera y Los Santos, donde tratamos siempre de asumir una temática, de desarrollar un tema en especial. Como siempre, la gente se reporta bien temprano, como Aldo Ríos Serrano, como Manuel Falcón, Soraya Ballesteros, allá en Pedací, Gira Sáez, Silsa Navarro, Nimia García. A esta hora, siguiendo precisamente este espacio, que igualmente que Nelly Montesa, nuestra prima allá en Panamá, saludos para ella y para todos los que a esta hora están pendientes de Ágora de Azuero. El tema de esta semana, como ya lo hemos anunciado, el tópico de esta semana, nuestro tema número 23, es idioma e identidad cultural, idioma e identidad regional. Eh, un poco decidimos asumir esta temática precisamente por algún nivel de dificultades que confronta el idioma español, eso que también se ha llamado como el castellano, por aquello de las lenguas romances, por el sector de Castilla, donde mayormente se desarrolló el idioma y luego se fue expandiendo a diferentes sitios del planeta. Hoy se habla de aproximadamente 500 millones de hispanohablantes en el planeta. No es una cifra despreciable hablar de 500 millones de hispanohablantes a nivel mundial. Y nosotros que debemos eso naturalmente a la influencia española a partir del siglo XVI. Ese idioma se va imponiendo aquí en la región de Azuero y en Panamá en general y toda América Latina, lo cual no significa que haya una especie de desprecio por las lenguas que hablan los hermanos indígenas. Pero lo cierto es que con la desaparición de los sectores indígenas en la península de Azuero, aproximadamente ya para el siglo XVIII, no había grupos indígenas así propiamente tales como los conocemos hoy día, pero sí eh, el idioma como toda cosa viviente, porque todo idioma realmente es un elemento vivo que se va construyendo, que se va haciendo a través del tiempo y va recibiendo la influencia de diferentes culturas. Las culturas que están allí, digamos, pendientes, las culturas que en el fondo son la base. Y el idioma también va forjando una cosa interesante, que es la identidad cultural, es decir, el rostro que distingue a un grupo humano en particular. Ese rostro humano tiene diferentes factores, ese rostro cultural, sobre él inciden diferentes factores, y uno de estos factores es indiscutiblemente el idioma español, que es el que se ha extendido en el 100% de la península, al punto de que esta es una zona de la República de Panamá, a diferencia, por ejemplo, de sectores de Darién, de sectores de Chiriquí, de sectores de Veragua, donde todavía, afortunadamente, hay una presencia indígena significativa. Pero aquí, decíamos hace un rato, desapareció, se extinguió esta cultura indígena y con ella el lenguaje que casi no es conocido aquí en la zona, realmente, o como vamos a ver más adelante, el lenguaje, la influencia de estos grupos van a sobrevivir a través del tiempo. Pero para nosotros es importante recalcar en el problema de la identidad, porque, bueno, ahora hay influencias de otros grupos humanos, particularmente, sobre todo desde el siglo XX, eh, y la gente se va volviendo un poco políglota y se van encontrando estos idiomas, y casualmente de ese encuentro de idiomas hay unos préstamos culturales que los vamos a ver aquí en la región, porque vamos a tener esa huella, esa impronta. No obstante,
haber desaparecido, en el caso de los indígenas, de una influencia todavía en muchos vocablos que tenemos en la península de Azuero, que son indiscutiblemente de procedencia indígena. Y esa identidad cultural que se ha venido forjando a lo largo de 500 años, 400 y tantos años de existencia, se fue creando esa identidad que ha dado pie a lo que hemos llamado el orejano, al hombre peninsular, a la expresión que podríamos llamar como santeñismo, que ya aquí lo analizamos en programas anteriores, que entendemos por eso y que está muy lejos del regionalismo trasnochado. Yo quiero siempre enfatizar en eso. El problema es que aquí hay un grupo humano que tiene una identidad cultural muy propia, muy de él. Y un rasgo importante de ese grupo humano que puebla la península, lo que ahora son las provincias de Herrera y Los Santos y parte de la sección sur de Veraguas, se llama Suero, se llama Herrera, se llama Los Santos, se le denomina de diferentes maneras. Lo cierto es que tenemos una herencia de la cultura occidental y esa herencia es nuestra lengua. Y nuestro idioma, que es el español, que es el castellano, mediante el cual nosotros nos comunicamos. Y vamos construyendo esas cosas que hace el hombre. Y ese idioma, decíamos, también va a ser producto de esos contactos culturales, de esas influencias que a lo largo de estos 400, 500 años hemos tenido los panameños de otros grupos culturales y que indiscutiblemente en el idioma se refleja ese contacto de la cultura. Un análisis lingüístico de la zona le deja a uno muy claro qué hay detrás del idioma español y los préstamos que hemos tenido de otros vocablos, de otros conceptos, de otras culturas en general. Aquello que distingue a un grupo humano es su identidad. Y un grupo humano que se respeta tiene que respetar, tiene que realmente valorar su cultura, sin caer en exageraciones, pero tiene que valorar su cultura. Y tiene que haber una defensa de esa identidad. El derecho a tener un rostro cultural propio, el derecho a tener nuestro idioma que es el español, y que para nosotros es importante, pero en este punto del programa voy a destacar a aquellas personas que nos siguen todos los lunes aquí en eh, Agenda Cultural con temáticas atinentes a esta parte del país. Aquí tengo, vamos a ver si encontramos por aquí, nos podemos enlazar con la gente que nos sigue. Vladimir Domínguez, agradecemos a Vladimir Domínguez, a Rubén Cuán también, que nos están siguiendo en agenda, bueno, no en agenda cultural, sino en Ágora de Azuero. Vamos a ver si podemos mencionar algunas otras personas que están aquí, que nos siguen todos. Amarili Samaniego, por ejemplo, que se acaba de integrar al grupo. Muchas gracias por estar aquí en Agenda Cultural. Ágora de Azuero, disculpen, que tengo un programa de radio que se llama Agenda Cultural y tenemos varias maneras de llegar a la población y una de esas es Agenda Cultural, los programas de los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio Mensa B, variado. Tenemos también nuestro página web sociologiadeazuero.net, ahí puede usted leer casi 300 artículos que hablan de esta parte del país y a veces nos mezclamos las cosas naturalmente. Agradezco a Joaquín de León, el amigo allá que nos sigue en Parita, Juan Miguel Moreno, también a Jesús Arosemena, Amable Gutiérrez aquí en la Villa de los Santos, Carmen Manadora de Jordán, dice interesante el programa, rector de la Universidad de Panamá, a quien le agradecemos siempre que está en Ágora de Azuero, Eduardo Flores Castro, con el tema de el idioma e identidad regional.
¿Cuáles son los rasgos distintivos de esta parte del país? Y hoy el énfasis radica en el idioma de esta parte de la República de Panamá. Vamos a ver que en el idioma español de esta parte del país también tiene sus giros idiomáticos, y porque el idioma es una expresión cultural, decíamos hace un rato. Usted no puede pensar que, por ejemplo, el idioma español vaya a tener siempre eh, las mismas palabras. Por ejemplo, el desarrollo de influencias, por ejemplo, como la tecnología actualmente y a nivel mundial, está impactando naturalmente no solamente el idioma español, todos los idiomas están teniendo estos, por ejemplo, la llegada del Internet, la llegada del Twitter, del Facebook y de toda una serie de cosas han hecho que algunos vocablos tengan que ser aceptados por la Real Academia Española de la Lengua. A propósito, la Real Academia Española de la Lengua no inventa palabras. La Real Academia Española de la Lengua lo que hace es recoger el habla del hombre, ver qué vocablos se están utilizando y entonces integrarlos oficialmente por aquello de limpia y da esplendor, fija y da esplendor. A veces escucho a la gente, no, pero es que la Real Academia Española de la Lengua está acabando el idioma. No, no, aclaremos las cosas. La Real Academia Española de la Lengua lo que oficializa son los vocablos, por eso hay organizaciones de la Real Academia Española de la Lengua en diferentes países del planeta. Entonces, vamos a ver este asunto de cómo, no obstante, el idioma dominante en la península es naturalmente el español, vamos a encontrar allí una huella de lo indígena, una huella importante de lo indígena que usted lo ve, por ejemplo, en los nombres de los pueblos. Estos nombres como Chitré, por ejemplo, Pocrí, Pedacito, Nosí, PC, Ocu, tienen evidentemente en el idioma un peso que viene de los indígenas, porque son vocablos para designar a unos pueblos, pero que vienen de los indígenas. Eh, y muchas veces no sabemos qué significa realmente estos vocablos. Por mucho que usted quiera investigar, que querramos investigar, muchos vocablos no vamos a saber realmente nunca qué significaron en el idioma del idioma indígena y que después, porque recuerde una cosa, esos españoles que escriben las crónicas y esos españoles que van a vivir aquí el siglo XVI, el XVII, el XVIII y demás, esos españoles que habitan esta península y sobre todo los que hacen las crónicas del siglo XVI, cuando escuchaban hablar a los indígenas, lo que trataban eran de escribir en español el sonido. Por eso tampoco estamos seguros de que en el idioma indígena fuera exactamente de esa manera, porque tenemos en Panamá pues una limitante precisamente en investigadores que tengan que ver con estos orígenes de aquellos idiomas que tenían los indígenas antes de la llegada de los españoles. Y por eso a veces se inventan cosas. La gente frente al hecho de que haya un vocablo que se utilice, por ejemplo, para dar nombre a un pueblo y que los indígenas hayan dicho que había un indígena llamado Guararí y que, bueno, ese es como le sonaba al español la utilización de ese vocablo. Tampoco estamos seguros de que fuera exactamente así. Pero a lo que nos interesa es ver, por ejemplo, decíamos en los nombres de los pueblos, pero también podríamos ver esa influencia que hay en el idioma, de idioma indígena, porque estamos hablando del indígena. Antes se decía que era un dialecto, no, los indios tenían un idioma, porque el idioma dominante era el español y siempre se quiso como llevar a un segundo plano
aquellos idiomas que hablaban los indios y que terminaron algunos especialistas llamándoles dialectos, porque decían que no se habían desarrollado mucho. Bueno, eso está siendo corregido naturalmente por la investigación. Y lo que nos va a ayudar a nivel de esclarecer las cosas es un mayor desarrollo de la investigación. Eh, Saludos a Rujama Muñoz de la tierra de Ñato Califa, La Chorrera. Gracias por escucharnos. Dice del buen Chicheme y una sintonía total. Hombre, muchas gracias. Antonio Franklin Pérez también nos está viendo. Dice gracias por el recorrido histórico y de docencia cada lunes. Todo dice Rujama Muñoz allá en la tierra del Chicheme. Eh, eh, y hablando de lo indígena y hablando del idioma, es importante, decíamos, verlo en muchos nombres de los árboles que tenemos, los árboles que son nativos. Estaba recordando la denominación para las mujeres de los indígenas, precisamente por un árbol frondoso que hemos hablado aquí en otras horas, en otros momentos, y se me escapa ahora mismo el nombre de ese árbol, eh, que es importante y que se refiere a las mujeres de los caciques, y que después va a ser el nombre precisamente de un árbol importante que todavía está en la flora regional. Hay vocablos de ascendencia indígena eh, por productos como el maíz, por ejemplo, por cosas como el bollo, que tienen que ver mucho con la comida indígena, como, como el pifá, como el picbay también, que va a ser un alimento indígena importante, eh, porque esa huella indígena no ha desaparecido del todo. Está ahí como latente, dormida en la península de Azuero, pero aflora en expresiones contemporáneas. El problema es que a veces no sabemos de dónde vienen esas expresiones y nos parece que serían exclusivamente del idioma español, pero no hay tal. No es solamente el hispánico, sino que hay otra huella importante que es la negroide, también aquí en la península de Azuero, y que todavía por allí tenemos muchas expresiones, particularmente del negro colonial, que es el que habita a algunos poblados de la península de Azuero, y que esa influencia cultural también la vemos manifestada en el idioma, en la cultura en general. Y decíamos, hombre, sí, el español, lo hispánico es lo dominante en el idioma, pero detrás de lo hispánico está la influencia mozárabe. Eh, es decir, aquellos cristianos que convivieron con los árabes en la España musulmana, con los musulmanes, o aquellos musulmanes que cuando son expulsados se quedan en España y, y van a continuar siendo parte de este importante país europeo. Y ellos van a constituir en múltiples expresiones la cultura mozárabe, que la tenemos nosotros marcada en la casa de Quincha, en muchas cosas. Por aquí tengo, por ejemplo, una serie de vocablos utilizados aquí en la región que somos árabes, que expresan esa influencia de la cultura árabe a través de España. Por ejemplo, la alacena, ese sitio donde se guarda cosas. Ese vocablo tiene un origen árabe. Eh, porque recuerde que España antes, en el periodo árabe, se llama Al-Ándalus, ¿no? De ahí donde viene casualmente que una región se llame Andalucía, como una deformación de la denominación precisamente de esa zona española, particularmente esa zona que estaba centro-sur de España, mirando hacia el Mediterráneo, que es donde la cultura árabe se va a hacer fuerte en pueblos que aún hoy día tienen mucha influencia de eso, como el caso de Sevilla.
como el caso de Toledo, para mencionar dos ciudades nada más. Y muchos de estos españoles que vienen acá y nos traen a nosotros en el vocabulario del español vocablos de ascendencia mozárabe. Por ejemplo, el término azúcar, que usamos nosotros aquí en la península y en toda la República y en muchos otros lugares. Ese azúcar tiene un origen precisamente eh, de tipo árabe, naturalmente. El uso del vocablo cuando vamos a tomar algo por un expectorante, por ejemplo, un jarabe, el vocablo jarabe que usamos nosotros todavía tiene una influencia de este tipo que estamos hablando, de influencia mozárabe importante. ¿Cómo llamamos a la planta el algodón? Ese concepto de algodón es árabe y lo tenemos nosotros aquí en la cultura de la península y tiene muchas manifestaciones. El problema es que no lo sepamos. El concepto de alcohol, el concepto de alcalde, para mencionar nada más, unos cuantos nada más, o expresiones como ojalá, ojalá, eso, su origen viene de la cultura mozárabe y está en nuestro idioma, aquí en la península, y es importante reconocer ese idioma nuestro, esas expresiones regionales, esas expresiones idiomáticas que vienen de el idioma español, pero también se hacen en Azuero. Estos vocablos terminan usando pollera, para decirlo de alguna manera, calzando cutarra para decir que se vuelven nuestros, ¿no? Aquí en la región. Y a diario nosotros utilizamos esos conceptos como, por ejemplo, Totuma. ¿Dónde cree usted que viene Totuma? ¿Ah? Ese concepto que tiene un sabor naturalmente indígena importante y que en esta noche nosotros queremos hacer este canto, ¿no? Al idioma español que se ha hecho, que ha tenido sus expresiones aquí en nuestra zona. Gracias a Oscar Santiago, que nos está viendo, a Rolando Serrano González también, a Emilia Iturralde, a Margarita Córdoba, entre otras personas que nos están siguiendo, Isabel Quijada, Carmen Carrasquilla, Jorge Luis Vázquez, Manuel H. Cigarruista y muchos otros que están aquí. Recuerde que queremos hacer de esto de una especie de tertulia y usted puede también hacer sus comentarios a través de Facebook y con gusto nosotros, en la medida de lo posible, pues lo estaremos comentando aquí a esta hora con este tema. Le recuerdo en este paréntesis que en mi página de Facebook, a partir de esta noche, usted tiene ya 23 temas desarrollados sobre esta península. Puede estudiarla a través de esto. Allí estoy dando pistas, porque en una hora no es mucho tiempo para hablar de muchas cosas, pero aquí encuentra usted pistas interesantes para conocerse, para sentirnos orgullosos de nuestra identidad cultural, de la cual el idioma es importante. Ese idioma que con esa huella que traemos en los siglos anteriores comienza a cambiar sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y particularmente con mayor fuerza en la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado, las primeras décadas, ese contacto con culturas en el siglo XIX y principio del XX, con la cultura china, por ejemplo, que va a tener una huella importante en la denominación de algunos platillos exóticos antes, pero muy comunes en la cultura actual del hombre de la península, y tenemos préstamos de la cultura china y hábitos naturalmente.
como el quemar voladores, y esas cosas que nosotros vemos en Candelaria y que tienen que ver con el uso de la pólvora. Pero en el 20, como sucede con cualquier tema que nosotros analicemos aquí, si usted se ha dado cuenta, siempre estamos enfatizando en cómo la sociedad y la cultura peninsular azuerense comienza a cambiar a partir del siglo XX, ¿no? Y en los 50 años anteriores que tienen que ver con el siglo XIX, porque llegan otros grupos culturales. Y el idioma que es plástico, naturalmente ese idioma plástico comienza a cambiar y comienza a introducir expresiones idiomáticas. Por ejemplo, cuando viene la construcción del canal norteamericano, que los hombres interioranos viajan a Panamá para laborar en la ampliación del canal, entonces comienzan a traer vocablos y comenzamos los panameños que no hablamos bien el inglés a tomar vocablos del inglés y transformarlo. Esa es una de las primeras oleadas de cambios. Por eso nos van a llamar Bushi. ¿Ah? De Bush, hombre del campo, de Bushman, ¿verdad? Y que se va a convertir en un término ofensivo para referirse al hombre que habita las áreas interoranas. Y ejemplos hay al canto de cómo a principios del siglo la presencia norteamericana va a trastocar, va a cambiar. Ya no vamos a decir feliz cumpleaños, sino que el panameño tira una expresión que no es ni español, ni es inglesa tampoco, a la hora de el happy birthday to you, así dicho en el habla del panameño. Porque hay una cosa es el idioma que plantea la Real Academia Española de la Lengua ya formalizado, institucionalizado, pero el que hace el idioma es el que lo habla. Entonces tenemos el habla del panameño. Y en el habla del azuerense hay una huella muy importante de hispánica. Si usted se ha dado cuenta, en la República de Panamá, el único grupo humano que vocea somos nosotros, los que habitamos la península. Con voceo me quiero referir al uso del voz, que lo vemos muy en Sudamérica, en Centroamérica, los ticos y demás hablan de voz. Lo que pasa es que en Azuero ese voceo se volvió campesino, se integró tanto a la península que terminó teniendo su propio giro idiomático. Y nosotros eliminamos las eses. Y el hombre de esta tierra entonces va a decir vos y soy, en vez de utilizar una expresión adecuada, como digamos es en la cultura más española. El hombre nuestro, y todavía yo en la Universidad de Panamá escucho a los muchachos cuando hablan en la cafetería, cuando van caminando, están en los salones conversando con alguien, y uno se da cuenta cómo eso está tan arraigado, y esos giros interesantes que uno lo ve, por ejemplo, en la gente de Monagrillo, que no son un defecto, diría yo, que son una cosa bonita, porque como habla el monagrillero, o como habla el hombre tradicional de La Palma, de las tablas, que tiene un giro, los santeños también tenemos nuestra manera de hablar. En el panameño decimos nuestro jondeado, nuestra manera particular de decir las cosas. Y eso es lo que va a cambiar, y va a suceder lo que sucedió con otras cosas, que el hombre va a veces a sentirse un poco incómodo por esas expresiones, pero tenemos muchos vocablos que vienen mucho más de atrás. Por aquí, hace unos años, publiqué un artículo en Ágora y Totuma que se llama Fósiles Lingüísticos. Y con fósiles lingüísticos me quería yo referir a aquellos vocablos utilizados en la península de Azuero que
que están como desapareciendo, que ya prácticamente son fósiles, que pertenecen a otro tiempo. Ahí encontramos, por ejemplo, una lista que hacía, estaba como almú, que es una medida de granos árabes, que el término correcto es almud, la medida de granos árabes, y que por esa influencia mediante España de la cultura mozárabe, la gente nuestra todavía en algunos lugares se habla de almú, para referirse a este tipo de cosas. Ha desaparecido casi del habla del azuerense, del santeño y del herrerano el concepto de breva. Si usted le habla a los muchachos de hoy día de breva, a los jóvenes, incluso algunos un poco más maduros, van a ver que no saben qué es la breva. Bueno, la breva se vendió por mucho tiempo en las tiendas, que eran unas tapitas rectangulares que estaban hechas de tabaco y que se compraban en las tiendas. En la tienda de mi padre la gente y se vendía. Yo recuerdo las cajitas donde vendía la breva. Ya la breva prácticamente desapareció y algunas cosas van desapareciendo en la medida, algunos vocablos en la medida que la sociedad va cambiando. Tengo por aquí todavía cachimba. Muy poca gente dice hoy día cachimba. Escuchamos más decir pipa. Pero antes la gente decía la cachimba, que se popularizó en la pasada centuria, se vendía en las tiendas también, para utilizar el tabaco que se producía en el Canajagua o que se producía en el Valle del Oria, donde ya no se produce tabaco. Pero en aquel tiempo el tabaco oriano, por ejemplo, de las valles del río Oria, en Pedací, era muy gustado por la gente y era muy comprado en las tiendas porque tenía muy buena calidad, igual que el tabaco, y se utilizaba ese tabaco en las pipas, y era hasta elegante aquellos hombres que usaban pipa en aquella época. Desapareció de Azuero, por ejemplo, fajina. Fajina no es otra cosa que la faena. Y había una fajina a principios del siglo XX para limpiar los pueblos. Todo aquel que tenía 21 años o más tenía que ofrecer al Estado 3 días libres para ser utilizado, y se llevaban las listas en la alcaldía de las fajinas, de las faenas de limpieza, y la gente no iba obligado realmente. La gente iba porque tenía una conciencia de que los pueblos, de que había que limpiar los sitios y que era importante esa limpieza. La fajina desapareció. Ya casi no se usa manotá de arroz, por ejemplo. Medida utilizada para cuantificar el arroz. Manotá viene de mano, ¿no? ¿Cuánto podía alguien que participaba en la cosecha del arroz con su cuchilla aguantar en su mano? Esa era una manotá. Y se hablaba en la sociedad campesina de que tantas manotas se habían tenido. Moro es otro término que a mí me llamó siempre la atención, importante. Moros son los árabes que estaban en España, pero en el habla de el hombre de Azuero, yo escucho todavía a gente de cierta edad decir que el niño está moro, ¿verdad? Moro es que no es cristiano, que si se descuida puede ser musulmán y que había que bautizarlo para que dejara de ser moro, es decir, para que se volviera cristiano. Hoy se utiliza en menor grado en la región el vocablo moro, pero muchas veces no se sabe cuál es su origen, cuál es realmente su procedencia. Casi exterminado está quimba. Quimba es un vocablo que se utilizaba en Azuero, que era el regalo que le hacía un muchacho a una muchacha, sobre todo si le gustaba
si le simpatizaba en la fiesta o en cualquier actividad, era una ofrenda que los muchachos entregaban a la mujer de sus sueños. Y aquí le traigo lo que había que recitarle cuando se entregaba la quimba, que no era, era un regalo que casi siempre eran dulces, ¿ah? Entre otras cosas. Se decía, aquí te traigo esta quimba con toda mi inspiración. Como te entrego esta quimba, te entrego el corazón. Y entonces la muchacha tenía que responderle en ese español campesino nuestro, eh, que, le respondía a la muchacha. Ella recibía la quimba naturalmente en un delicado, que estaba entregada en un delicado pañuelo, ¿ya? Y la muchacha pues le daba las gracias por la entrega de la quimba, que tenía que decirla también eh, con rima, que era, por aquí creo que tenía la expresión importante sobre lo que se decía. Pero bueno, avancemos porque son muchos vocablos y solamente puedo mencionar algunos. Surrapa, que es los residuos que quedan debajo cuando se hace el café. Por eso se decían también, como una especie de símil en el idioma, que el hijo más pequeño era la surrapa, es decir, el último, lo que quedaba. Y no se decía en términos ofensivos, porque la azuerencia también hizo del idioma una cosa muy hermosa. ¿Ah? Y heredó del español, por ejemplo, el uso de las décimas, de la poesía, porque siempre fue un poeta. El hombre de esta tierra siempre fue un poeta, un hombre que le gustaba utilizar el idioma para improvisar cosas, para componer décimas, para hacer poemas y para también expresar de esta manera las cosas de las que él era capaz. Estamos en Ágora de Azuero. Muchas gracias por mantenerse con nosotros aquí en Ágora de Azuero. Vamos a ver si destacamos a algunas de las personas que nos siguen a esta hora. Bueno, María Olimpia García Castillero, dice, y se le ponía el nombre del enamorado en la quimba. Claro que sí. Nicole a Ariel Moreno Osorio nos sigue, nos está viendo. Susana Roca, muchas gracias. A José Huerta Crespo. Ese Huerta Crespo debe tener orígenes en PC, no me cabe la menor duda. Dice Mara Olimpia García que la quimba también es una tortilla pequeña. Y que hay una expresión, efectivamente, moro viejo mal cristiano, que viene de aquella época. ¿Ya? También hay la expresión en Azuero, moros en la costa, precisamente porque se vigilaba, porque iban a llegar los moros. Los moros en la costa es alguien que ha llegado y que es inoportuno. Y la gente dice, bueno, hay moros en la costa para indicar este tipo de cosas. Vladimir Domínguez nos dice que espejuelos por lentes, sí, se usaban mucho anteojos. A mí me encanta el vocablo anteojos porque me parece que es preciso, antes de los ojos. Omar Chispin Jiménez, gracias a Benilda Romero de Vargas. Vladimir Domínguez dice que su abuela decía Amalaya cuando anhelaba algo. Lo que pasa es que tenemos expresiones del español antiguo que han sobrevivido 500 años de historia en Azuero. El que viene de otros lugares y se encuentra con nuestra gente, las agarras de una vez, las capta adecuadamente, porque se han convertido en expresiones normal de gente de esta parte del país. Tenemos también aquí Mara Olimpia García Castillero dice que Félix Pérez, cantador de décimas guarareño, estaba acostumbrado a mencionar y una vez le dieron $5 para cantar y se equivocó de bolsillo
y en vez del tabaco cogió los $5 y los masticó creyendo que era la breva. Muy interesante esta cosa. Hay anécdotas que tienen que ver con el idioma, con la cultura nuestra, que ojalá nunca desaparezcan de esta parte del país. Ágora de Azuero, todos los lunes, en este horario, de 9:30 a 10:30 de la noche. Vamos a ver ahora un tema muy ligado a esto, que es la transformación del idioma en una época de cambio. Hablamos hace un rato del impacto de la tecnología sobre el idioma, de la influencia que está teniendo la televisión en que hace que algunos términos, por ejemplo, que se usan en las telenovelas, se vuelvan de uso corriente aquí en la península, porque a la gente nuestra les gusta ver las novelas en ese horario eh, tan especial de la noche para ver este tipo de cosas. Y cuando ahora se han vuelto costumbre las novelas colombianas, por ejemplo, asombra cuánto tenemos de común la cultura colombiana con la cultura panameña. No solamente porque formamos parte de Colombia, sino que eso viene mucho más atrás y que tenemos elementos que no son comunes. Eli Cecilia Hernández, muchas gracias. La tecnología, decía, la influencia de las modas, el impacto que está teniendo en el idioma la música nacional y la música extranjera. La llegada de los años 60 de la música de rock y otras expresiones musicales del resto del mundo que han contribuido a utilizar vocablos que no eran comunes. Tenemos eso que se llama en sociología penetración cultural, que es cuando una cultura dominante tiene una gran incidencia sobre eso. Es lo que hemos vivido nosotros a lo largo del siglo XX, ¿no? Es la influencia de esas culturas que se han hecho presentes, ¿no? En estos vocabularios. Eh, Escucho a diario, por ejemplo, eh, la utilización por el hombre ya de esta tierra, sobre todo sectores juveniles que están más ligados al internet, a las redes sociales, expresiones como pretty, ¿ah? Expresiones como que fulano es muy, muy nice, ¿no? Lo encontramos nosotros, y no me refiero al hombre de la costa de la península, me refiero a cualquier área de la península de Azuero. Usted escucha ya expresiones de esta situación, porque resulta que Panamá siempre ha sido como la muchachita codiciada por los grandes imperios, ¿no? Aquí llegaron los españoles, nos trajeron el idioma, llegaron los franceses y también tuvieron su incidencia sobre el idioma nuestro. Bueno, llegaron los estadounidenses y también ahora la presencia más fuerte de la cultura china, que en Panamá arranca desde la década del 50 del siglo XIX, y que si uno se va a los estudios más atrás de esos siglos, también encuentra la existencia de algunos chinos en Panamá, aunque no en una cantidad significativa, como va a suceder a partir del siglo XIX. Lo veía yo con este presidente chino que llega a Panamá y la gente hablando, tratando de pronunciar el nombre chino a nivel del habla del panameño. Así que esto es importante, comprender este siglo y comprender, bueno, que tenemos un idioma. Sobre esto hay que estar claro. La escuela panameña tiene que darle prioridad
al idioma español. Pero eso no significa que la escuela panameña no puede enseñar inglés, no puede enseñar francés, alemán, mandarín, lo que fuese. Precisamente uno de los rezagos que tenemos nosotros es porque nuestra gente no logra tener el dominio de otros idiomas. En Europa se enseñan en algunos países hasta 3 idiomas simultáneamente en las escuelas. Se le da prioridad al del país. Nosotros los panameños, ojalá tengamos panameños políglotas, la mayor cantidad posible en las décadas que han de venir. Pero han de tener presente que su idioma es el español y que ese idioma tiene que ser respetado, que ese idioma tiene que ser valorado y que necesitamos con urgencia que el hombre y la mujer panameña, ya no solamente a su herencia, hable bien su idioma, lo escriba bien su idioma, pero no reniegue de aquellas expresiones lingüísticas y aquellas características que tienen que ver con su propia identidad. En ese sentido, el azuerense es muy celoso, tendría yo que decirlo. Nos encontramos que gente que ha estudiado universidades nacionales, extranjeras, y, y viene acá y de repente le gusta hablar al estilo de nosotros. ¿Es eso malo? Claro que no, porque cada lugar tiene su momento y esa forma parte de nuestra idiosincrasia. Tania Cardose nos sigue allá en la arena de Chitré, Joaquín Palma, aquí en la Villa de los Santos. Dice Mara Olimpia, nos escribe aquí a propósito de Priti, que en una pieza de Colaco Córdoba, las muchachas de la Loma Larga tienen Priti en Guararé. Y eso Priti se utiliza como novio, como William González también, Dimas Antonio Rodríguez Díaz, aquí en la Villa de los Santos. Estamos hoy con el tema de idioma e identidad cultural, analizando un poco lo que está pasando en esta parte del país con nuestro idioma, cómo tenemos aquí influencias de otras culturas y cómo sigue siendo dominante nuestro idioma español. Yo en ese sentido, esta es mi opinión personal, soy mucho de la defensa del idioma, pero no una defensa a ultranza, no al nivel de impedirle a nuestra gente que en estos nuevos desafíos que tenemos en la península, decíamos hace un rato, es importante que se enseñen otros idiomas, pero que la gente, la riqueza que tiene el idioma español para decir las cosas, no tiene nombre, ¿no? En términos de ser una herramienta importante para transmitir el pensamiento. Cuántas formas distintas, cuántos vocablos hay para decir muchas veces la misma cosa, pero con un poco más de elegancia. Víctor Vergara nos sigue, muchas gracias Víctor Vergara, se integra, dice saludos igualmente don Víctor, a usted también. Estamos con el tema precisamente de las transformaciones que está teniendo el idioma español en esta parte del país. Necesitamos ayudar a nuestra juventud. Necesitamos que los profesores que dan español, que sé que hacen un buen esfuerzo, que hagan un esfuerzo mayor. Sé que están compitiendo con las redes sociales, que están compitiendo con el internet, con la música, pero necesitamos mayor fuerza en la enseñanza de nuestro idioma, en los centros escolares, en las universidades, la escuela primaria, la escuela secundaria. Resulta importante para nuestra identidad, porque a eso quiero llegar ya en la parte final de este Ágora de Azuero. ¿Qué hacer? Yo creo que hay que volver sobre nuestras raíces.
hay que volver sobre nuestro idioma sin denegar la posibilidad, decíamos, de enseñanza de otro idioma. Que hay que conocerlo, hay que hacer el esfuerzo para escribir lo mejor posible, porque eso también forma parte de nuestra personalidad. Usted recibe un profesional que escribe una carta y usted lee la carta llena de faltas ortográficas, con problemas muy serios, entonces la visión que usted tiene de esa persona no es necesariamente la mejor, sobre todo si ha pasado por centros escolares de secundaria, primaria o universidad. Eh, Hay que fomentar la investigación y el gusto sobre el saber. Necesitamos un libro de estas expresiones nuestras aquí en la península. Hay muy pocos, por no decir casi ninguno, que tomen esto. Y ahí está el venero de las novelas para el estudio del idioma de esta parte, de las cantidades de décimas, de poemas. Allí está la utilización de nuestro idioma, que sí es importante, que hay que enfatizar en este saludo. Adriel Pérez también nos está siguiendo en nuestro programa Aura de Azuero con el tema precisamente de idioma e identidad cultural. Tenemos que elevar nuestra autoestima, porque el idioma contribuye a elevar nuestra autoestima. El dominio del idioma es importante para que nosotros nos sintamos bien y no nos sintamos cohibidos por otros idiomas. No tengamos una especie de minusvalía cultural, porque de repente otro pueda hablar otro idioma. El manejo, y por eso creo que hay que leer a los clásicos a nivel mundial, y hay que leer también a nuestros clásicos peninsulares, a la gente que escribe en esta parte de la República de Panamá. Hay que leerlos porque en sus expresiones, en su manera de analizar los fenómenos, está el manejo del idioma de esta parte. Sobre todo la literatura rural está llena de esos giros lingüísticos, está llena Alma de Azuero, con Alma de Azuero de José C. Carmelo Saavedra, y para hacer varias tesis sobre cómo se hablaba, cómo se habla en esta parte del país. Son herramientas que están allí gracias a Irma Castillo, que nos sigue también. Se integra a Ágora de Azuero a esta hora, donde estamos con el tema del idioma y la identidad cultural. Amigos, un país tiene que respetar su idioma. Para los ingleses, pues su idioma es importante. Para los franceses, para los alemanes. Y hay que aprender de estos países en sus aspectos positivos. Tienen en alta estima su idioma y sus muchachos también aprenden otros idiomas. Esa es la coyuntura en la que vivimos nosotros hoy día. La globalización hace que los préstamos que antes eran menores, digamos en los siglos de Azuero, 16, 17, 18, el préstamo era lo que traían los españoles con el negro colonial y los indígenas, y esa mezcla que creó ese español que nosotros tenemos, que tiene también sus características propias peninsulares. Necesitamos con urgencia valorar nuestro idioma, darle el sitial que se merece. Hubo una tendencia décadas atrás de algunos estudiosos panameños que estuvieron como español, Revilla Argüeso, por ejemplo, que publicó tantos libros sobre el idioma de Panamá, y para mencionar solamente este destacado
catedrático que toda su vida lo dedicó a la Universidad Santa María la Antigua, donde tuve yo la dicha de conocerle, y leer sus contribuciones importantes. A estudiar el idioma, a hablar bien el idioma, a respetar esas características que nosotros tenemos aquí en nuestra zona del idioma español, el idioma orejano español, para llamarle de alguna manera. Este es el tema, amigos, de esta noche. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Alguien que... Saludos de Escort, muchas gracias. A ver quién más se nos ha quedado por aquí. Nicole Ariel Moreno Osorio, Jacinto Cárdenas, Omar Chisem Jiménez, ya lo habíamos mencionado. Está también Leo Vega, George Curani Skinner, a Tatiana Lombardo, muy interesante, dice, ojalá lo pueda ver en la villa, ¿cómo no? Tatiana, con mucho gusto. Estamos aquí, amigos, todos los lunes, hablando sobre el tema que nos apasiona, sin regionalismos, porque este país necesita investigación, porque este país necesita que los panameños conozcamos un poco más la sociedad y la cultura en la que nacimos, que podamos auscultar su pasado, porque eso es lo que nos va a hacer orgullosos, un orgullo sano, un orgullo inteligente, un orgullo de la época contemporánea. No hay que hacer una muralla china allá en Divisa para que esto no cambie, porque eso es imposible. Pero sí podemos estudiar a este hombre, como hay que estudiarlo en las otras zonas de la geografía nacional panameña. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en este tema de Ágora de Azuero, perdón, no agenda cultural, Ágora de Azuero, en un tópico importante. Gracias por escucharnos, por estar allí. Dios primero, estaremos el próximo lunes con otro tema en Ágora de Azuero, la tertulia de los lunes.